Bendiciones. Mi nombre es Max Ventura y en esta oportunidad quisiera compartirte una clase muy interesante, una clase de mucha bendición y una clase en la que vamos a aprender los fundamentos de la Biblia para el crecimiento, tanto para el nacimiento como para el crecimiento espiritual. Es para mí un gozo poder traerte ahora la clase en la cual hemos puesto por nombre Recibiendo el Espíritu Santo hoy. Una clase que sirve para explotar todo el potencial que un hijo de Dios pueda tener hacia su Padre. Una clase que también desea pues mostrar que es falso aquello de que la Biblia sea un libro de difícil comprensión o un libro que solo está destinado para el entendimiento de ciertos eruditos. Vamos a ver ahora que la Biblia es un libro maravilloso, un libro hermoso, un libro que si se lee correctamente lo vas a disfrutar plenamente y te va a hacer crecer como persona en todos los ámbitos de tu vida. También pretendemos con esta clase que como hijos de Dios comencemos a ganar confianza. Confianza en quién es Dios, confianza en la relación para con nuestro Dios. Se ve mucho aquello de que la gente tiene miedo de interactuar con Dios. La gente tiene miedo de relacionarse con Dios precisamente porque no le conoce. Esta clase te quiere mostrar a Dios, te quiere mostrar su corazón y su plan para tu vida. Así que espero de que te bendigas, espero que la vayas conociendo, espero que le vayas dando alto a este video, que lo puedas ir retrocediendo, que lo puedas ir poniendo varias veces hasta que la comprensión sea plena, porque es de gran gozo y de gran bendición para mí el poder compartirla contigo. Antes de iniciar, deseo dedicar esta clase al pastor Boris Fernando Vides de los Ministerios Vida Internacional. Nuestro querido pastor y amigo Boris falleció hace tan solo unos días y queremos recordar su legado y su amor a Dios dedicándole esta enseñanza. Nos veremos en el retorno de Cristo, Boris Fernando Vides. Pasando ahora a comprender esta clase, queremos decirte que algunos de los objetivos que persigue la misma son conocer la voluntad de Dios para los hombres, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Él diseñó? ¿Cómo lo planificó? ¿Y qué es lo que Él va a continuar haciendo con nosotros? Eso es muy importante. Dos, entender el significado de la salvación. Vamos a ver qué es eso de la salvación, porque muchas veces esto ha quedado como un mito, ¿verdad? ¿Soy salvo, no soy salvo? ¿Para qué sirve la salvación o qué hago con ella? 3. Comprender quiénes somos en Cristo Jesús. Una vez nosotros siendo hijos de Dios, la importancia de nuestra identificación con Cristo debe ser superlativa. Así que también lo vamos a platicar. 4. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo y de cuánta forma se puede llegar a manifestar? Recuerda el título de esta clase, Recibiendo el Espíritu Santo hoy. O sea que esto es sumamente importante. La parte espiritual quizás ha sido uno de los temas más descuidados de parte del ser humano en la tierra. Esta clase quiere darle el honor que se merece el Espíritu Santo para nuestra vida y la utilidad también que se le puede dar, ¿verdad? Así que todo esto es fundamental que lo vayamos comprendiendo y estudiando. Muy bien. Comencemos con el principio, o desde el principio, como se dice. La creación humana. ¿Cómo creó Dios al hombre?
para entender esta parte que es tan importante, quiero llevarte a Primera de Tesalonicenses 5:23, como te lo he puesto ahí en la imagen. Y el versículo dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una increíble declaración, es una impactante declaración del apóstol Pablo hacia la iglesia de Tesalónica. Y él tuvo el cuidado de señalar cuáles son las diferentes partes que componen nuestro ser. Si tú te vas al centro de la cita bíblica que tengo en pantalla, dice, y todo vuestro ser, coma, y ahí comienzan cuáles son esas partes. Espíritu, alma y cuerpo. Es decir, somos seres tripartitos, compuestos por tres partes, el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Comencemos por el último, porque es el más sencillo de entender. El cuerpo es la parte tangible, es la parte que se puede ver, que se puede tocar e incluso que se puede oler. Ese es el cuerpo, es decir, eso no nos queda ninguna duda. Estamos hechos de carne, estamos constituidos de materia, materia divina que Dios nos hizo desde el polvo de la tierra, de tal manera que esa es la parte más evidente de comprender. Pasando, pasando ahora a ver el tema de el alma y el espíritu, fíjate que ya esos dos elementos, esos sí ya son los que más se comienzan a confundir, porque normalmente se piensa que pueden ser uno mismo y ese es un error muy, muy grave, porque si no, Dios solo nos hubiese constituido de espíritu y de cuerpo, o solo de alma y de cuerpo, pero no, Dios hizo los tres, por lo tanto, cada uno tiene su función distinta. Por lo tanto, el espíritu y el alma no hace referencia a lo mismo. El alma es la palabra en griega nefesh, cuando tú veas el original de la Biblia, ves que está esa palabra nefesh, que significa ser viviente. Eso es alma. El alma es la vida del cuerpo. Un cuerpo sin alma no podría abrir los ojos por la mañana, no podría respirar, no podría darle gracias a Dios por el haber amanecido, no podría comer, no podría caminar, porque si no hay vida, no se puede hacer nada de eso. El cuerpo estaría inerte y tirado en el suelo. Entonces es el alma, es lo que le permite dar vida, movimiento y pensamiento al cuerpo humano. En Levítico 17:11 dice que la vida de la carne en la sangre está. Qué importante, porque entonces la Biblia todavía nos ubica físicamente de dónde nace el alma y nace de nuestra propia sangre. Y si tú te fijas, ¿qué función tiene la sangre en el cuerpo? Esto es por demás interesante, porque la sangre transporta oxígeno y nutrientes a las células del cuerpo y también nos limpia de todos los desechos y de las cosas que no necesita nuestro organismo. Sin sangre, querido amigo, querido hermano, no podría haber vida, porque la sangre lleva el oxígeno a cada parte de tu cuerpo, a cada célula de tu cuerpo, y la nutre de bienestar. Y no solo eso, también pasa como el tren del aseo, el tren de la basura, en donde se lleva todo lo malo también y te la deja limpia. Mira qué increíble es esta función. Por lo tanto, la vida y el nefesh o el alma parte de la circulación sanguínea. Prueba de ello es qué pasa cuando la circulación de la sangre se llega a detener en un cuerpo. Efectivamente, ahí murió el alma. Cuando ya no hay circulación sanguínea, significa que ya nuestra vida ya ha dejado de ser.
y hemos muerto. Así que eso es una comprobación que el Nefesh efectivamente se viste de rojo. Y ahora, ¿qué pasa con el último de los componentes, con el espíritu? Muy bien, el espíritu yo lo había dejado de último porque quizás desde mi apreciación es lo más importante, porque es la parte que Dios puso en Adán y en Eva para asemejarse a Él, para identificarse con Él y para comunicarse con Él. Entonces, el espíritu es precisamente ese vínculo que Dios dejó disponible para que nosotros tuviésemos una relación íntima con Él. Dios nunca quiso que ser egoísta en ese sentido, sino que el reino de la tierra fue dado a los hombres y el espíritu era precisamente ese canal de comunicación para que correinaran en los cielos y el hombre en la tierra. Habiendo comprendido las partes con las que Dios creó a el hombre y que fue constituido de una manera perfecta con cuerpo, alma y espíritu, ahora pasemos a estudiar un poquito la forma en cómo creó Dios al mundo, ¿verdad? Al hombre lo creó bien y al mundo, ¿cómo lo creó? Te pongo acá tres citas bíblicas, hay muchas más, para identificar cómo Dios fue haciendo todas las cosas desde un comienzo y cómo fueron creadas. Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y aquí te lo recalco, y vio Dios que era bueno. Muy bien, su creación es buena. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y recalco al final, lo mismo que dice la Biblia, y vio Dios que era bueno. Finalmente en el Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En conclusión, Dios creó un mundo perfecto, un mundo hermoso, un mundo compatible con la creación humana, la creación del mundo compatible y perfecta junto con la creación humana. Todo esto lo hizo Dios por amor hacia nosotros. Como lo podemos apreciar, ante un clima de gran bonanza, la voluntad de Dios era que el hombre y la mujer vivieran de forma plena, sin necesidad de pasar escasez, sufrimiento, enfermedad, problemas, dolores o tristezas. Fíjate bien, si Dios nos creó con cuerpo, alma y espíritu para tener esta facultad de movilizarnos, amarle y comunicarnos con Él, y nos puso en una tierra bella, hermosa, ¿tú crees que Dios nos iba a desear algo malo? Definitivamente que Él no quiso que nosotros entráramos en temas de negatividades, de sufrimientos ni de enfermedades. Pero para vivir bajo todo este hermoso ambiente, Dios únicamente demandó algo de el hombre y de la mujer. Vamos a ver qué fue eso que Dios puso como condicionante para vivir bajo toda esta bella creación. Pasemos. Ok, veamos cuál fue esa condición en Génesis 2:15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer,
17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, recalco, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto quiere decir que la bendición que Dios creó para el hombre se condicionó a cumplir este mandamiento, al mandamiento que está en el 16 y en el 17. De todo árbol del huerto podrás comer, solo de uno no podrás hacerlo, mas del árbol de la ciencia y del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿este mandamiento era de difícil cumplimiento o era un mandamiento accesible de cumplir? ¿Qué crees tú? Cuando yo hago esta pregunta muchas veces y a lo largo de los años no me la saben contestar tan fácil. Dicen, es que está difícil, me dicen, porque todo lo que la curiosidad mató al gato, dicen. Si no hubiese puesto ese mandamiento, quizás no lo hubieran incumplido y comienza cada persona a dar su versión de las cosas. Pero ciertamente yo les hago la pregunta, ¿qué tal si Dios hubiese invertido su mandamiento y lo hubiese dado al revés? Solo de uno pudiesen comer y del resto de todo el huerto no. Ahí sí hubiese sido un gran problema. Pero todo estuvo disponible para el hombre, todos los demás frutos, todos los demás árboles. Solo de ese se le advirtió que no lo comiera. Entonces, es evidentemente un mandamiento accesible de cumplir. Sin embargo, todos ya sabemos lo que sucedió y veamos precisamente los detalles de cómo fue el hecho de que Adán y Eva llegasen a incumplir. Vayamos viendo detalle a detalle, porque aquí es donde nos queremos detener un poquito en nuestro estudio. Muy bien. Para esta parte, quisiera llevarte a la Biblia, quisiera que tomaras tu Biblia y que la abrieras en el Génesis capítulo 3 para que analicemos detalle a detalle y paso a paso sobre cómo fue esa gran catástrofe de la humanidad por medio de la cual el hombre y la mujer desobedecieron al mandamiento de Dios, principalmente el hombre, y lo vamos a ver ahora. En el Génesis 3.1 aparece aquí ya la serpiente. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Muy importante, la serpiente aparece en escena para, con su astucia, derribar los planes de Dios, tratar de destruir los planes de Dios. Y fíjate qué pregunta hace acá a la mujer, con que Dios os ha dicho, no, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que Dios dijo? Para nada. Dios dijo todo lo opuesto. De todos podéis comer menos de uno. Y aquí la serpiente dándole vuelta a la pregunta dolosamente para hacer caer a la mujer. Miremos qué fue lo que la mujer le dijo en el 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. A mi criterio aquí hubo un error, un gran error. La mujer comenzó a entablar comunicación con el enemigo. Y como lo vamos a ver más adelante, he llegado a creer que entablaron una amistad. Incluso llegaron a establecer una amistad por medio del cual la serpiente con su astucia se la quiso ganar al punto de hacerla caer. No tuvo que haber sido esta conversación de buenas a primeras, se tuvo que haber ganado su confianza, la serpiente, para al punto de que ahora la mujer le respondiera de esta manera. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Muy importante aquí, la respuesta de Eva ya es una
respuesta, desde mi punto de vista, embobada, seducida por lo que el enemigo y la estrategia que el enemigo quiere hacer, porque su respuesta no es del todo correcta. Fíjate que ella dijo, te lo leo nuevamente el 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Eso sí lo dijo Dios. Pero esto no lo dijo cuando dijo, ni le tocaréis. Ella ya comienza a agregar y poner palabras en la boca de Dios que Dios no dijo. Es el hecho de que ella ya comenzara a decir cosas erróneas, evidencia de que su conducta también va a ser errónea. Esto lo deja en evidencia. ¿Por qué? Porque ella ya está cayendo en el juego, en la estratagema del enemigo. Y eso es algo que nosotros también debemos evitar. Fíjate bien cuando Jesús conversó también con Satanás en el desierto, ¿qué fue lo que él respondió? Escrito está, no tentarás al Señor. Escrito está, no solo te das cuenta. Eva aquí comenzó a platicar con Satanás como que si fuese su amigo. Jesús nunca trató a la serpiente como su amigo, sino que con la palabra de Dios guardó distancias. Y ese es algo que Eva no hizo acá. 4. Entonces la serpiente dijo, si está ya medio entrada, entonces sigamos platicando. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Claro que sí van a morir, porque Dios lo había dicho en el mandamiento, pero la serpiente, ese es su trabajo, adversar o contrariar a lo que Dios siempre nos diga. Así que no te preocupe que el trabajo del diablo sea contradecir a Dios. Tu preocupación va a ser seguir la voluntad de Dios e ignorar las artimañas del enemigo. 5. Veamos, si sigamos leyendo, esto se está poniendo cada vez más interesante. Dice la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y mira qué interesante, la serpiente bajo su argumento de astucia comienza a decirle a Eva las causas por las cuales debería de pecar. Eva no sabe de que al probar el huerto, el fruto, va a cometer un grave error. O en principio creo que sí lo debiese de saber, pero el argumento de Satanás viene y todavía la emboba más y la convence más las causas por las cuales debería de pecar. Eso es lo que Satanás hace con nosotros en el día a día. Él no nos dice que pequemos de buenas a primeras. Él te va a dar un argumento que te va a tratar de convencer, un argumento que te va a tratar de seducir para que tú voluntariamente caigas en el pecado. Fíjate qué psicológico es este enemigo. Fíjate qué astuto es este enemigo. Pero nosotros con la palabra de Dios debemos de llegar a ser todavía más astutos que él. Eso pasa, querido hermano, porque nosotros abramos la Biblia, la estudiamos y la conozcamos. ¿Ok? Mira, ya Eva ha caído en sus encantamientos. Eva creyó este argumento del versículo 5 y ahora dice, miremos lo que Eva, cómo reaccionó en el 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Qué tremendísimo error! Dice que Eva vio que era agradable a los ojos. ¿Por qué? Porque el argumento de Satanás entró a su corazón. Por lo tanto, fue seducida por completo y Eva ya ni siquiera dudó pecar. Fue, fue ella muy convincente a pecar y a desobedecer a Dios, porque ella creyó en el argumento y vio que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, es decir, que la codicia entró también en su corazón.
Y esto es lamentable. Por lo cual dice después que tomó el fruto y comió. Y dio también a su marido. Aquí te hago una pausa. Esto quiere decir que que si bien esta conversación fue en solitario entre la serpiente y entre Eva, Eva tomó el tiempo de llevar el fruto en su mano, buscar a donde estaba Adán, su marido, y darle. Entonces, aquí definitivamente se tuvo que llevar un tiempo entre que Eva comió y entre que Adán comió. Imagínate. Y cuando lo encontró, ¿qué es lo que pasó? Le dio del fruto, seguramente dándole los mismos argumentos con los que la mujer cayó. Y aquí está el tremendo error. Dice, al final del 6, el cual comió así también como ella. Aquí está el grave problema de las cosas también. Cuando Adán pecó, porque comió de ese mismo fruto prohibido. 7. Entonces aquí vienen las consecuencias. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Del 7 en adelante entonces vienen las consecuencias. Del 1 al 6 es cuando el enemigo está cocinando su estrategia para hacer caer al hombre y la mujer. Y en el 6 cae el hombre y la mujer, por la cual las consecuencias comienzan ahora a ser visibles del 7 en adelante. Y como lo acabamos de leer, en el 7 ellos ya comenzaron con la vergüenza, ¿verdad? Así que muy, muy importante, la vergüenza es una manifestación del pecado. No es la voluntad de Dios que nosotros vivamos con vergüenza, ¿verdad? Así que nosotros quitémonos de esas vergüenzas y confiemos en Dios y manejémonos con la libertad con la que Cristo nos ha dado. Esto es muy importante. Ve tomando nota de ello porque más adelante también lo vamos a platicar. Sigamos advirtiendo las consecuencias del pecado. 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Muy importante, ¿por qué se escondieron? 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Por supuesto que eso era lo que Dios tenía que hacer, llamar al hombre, porque el mandamiento original no se lo dio a Eva, se lo dio al hombre. Por lo tanto, Dios quería platicar cara a cara con el responsable de el mandamiento conferido. Pero la pregunta que está acá me llama tremendamente la atención que Dios le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Será acaso que Dios no sabía dónde estaba Adán? Por supuesto que lo sabía. Dice la Biblia que Dios es omnisciente, omnipresente, el alfa y la omega. Sin embargo, Dios quería connotar también aquí que algo había pasado en la relación de ellos. Esto también lo vamos a ir platicando más adelante. 10. Y él, es decir, Adán, respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está esto, lo que yo te decía. Ellos se escondieron por miedo. ¿Cuándo nace el miedo? ¿Cuándo se desarrolla el miedo? A partir del pecado de Adán. Yo te quisiera preguntar, ¿es la voluntad de Dios que tú vivas con miedos? ¿Es la voluntad de Dios que tú vivas con vergüenzas? ¿Verdad que no? Eso es efecto del pecado en la humanidad. Así que también el miedo es algo de lo cual nosotros deberíamos de irnos limpiando día tras día a través de que vayamos ganando confianza y a través de que vayamos amando a Dios cada día más. 11. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Le dijo Dios. Y veamos la respuesta que dio el hombre en el 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Qué grave respuesta. No solo era grave el pecado cometido, sino que aquí seguían agravando aún más el pecado con esta clase de respuestas tan carnales. Porque Adán le dijo, la mujer que tú me diste por compañera
me dio y por eso comí. Adán no le estaba echando la culpa a Eva, Adán le estaba echando la culpa a Dios. Porque Adán le estaba diciendo, si tú no me lo hubieras dado, nada de esto hubiese pasado. Si tú no me hubieras dado a Eva por compañera, el pecado no hubiese sucumbido. Pero ¿qué pasó? Le estaba diciendo, ¿por qué me la diste? ¿Y para qué me la diste? La cobardía. El hecho de comenzar a evadir responsabilidades, el hecho de culpar a los demás antes de aceptar las responsabilidades es una manifestación del pecado. Por lo tanto, si tú, querido amigo, has actuado de esta manera en tu vida, pide perdón a Dios y a partir de ahora comienza a aceptar tus responsabilidades cuando efectivamente los errores provengan de ti y dejemos de buscar la culpa en los demás. Ese es algo que Jesús también recriminó a todos los religiosos. Así que eh, Adán cometió aquí una cobardía al decirle esto a Dios, porque en realidad Adán anhelaba tener una compañera y cuando veía que todos los animales tenían su pareja, Adán decía, Dios, ¿y cuándo voy a tener la mía? Hazme mi pareja, por favor. Y fue así como sacó de su costilla la vida de la mujer. Así que ahora le está recriminando algo que él mismo le pidió a Dios expresamente. Fíjate bien qué respuesta y qué cobardía. 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Sigue el mismo patrón del hombre, buscando culpar a los demás y no aceptar sus responsabilidades. Ve tomando nota de los errores para que nosotros no los vayamos cumpliendo. 14. Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí están las primeras consecuencias para la serpiente. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Por eso te dije yo que al comienzo, que Eva y la serpiente habían entablado una amistad porque ahora que ya pecaron, Dios genera enemistad entre ellas. ¿Ves? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es un orientalismo muy profundo que en algún otro momento lo podremos llegar a conversar. Sin embargo, estamos aquí evidenciando todas las consecuencias, que nadie se queda sin su consecuencia, que Dios no deja títeres sin cabeza con todas las cosas y a partir de este pecado original. Consecuencias para la mujer 16. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Las consecuencias del nacimiento, de las preñeces y de los dolores no son producto de la voluntad de Dios, sino de la desobediencia del pecado, ¿verdad? Toma nota de eso. Si Adán y Eva no hubiesen pecado, nada de esto estaría pasando. 17. Y al hombre dijo, aquí vienen las consecuencias para el hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Qué nefasto esto. Esto está increíblemente perjudicial. 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí nuestro Dios está introduciendo cuáles son las consecuencias del pecado de Adán la tierra, para la tierra. Y quiero leerte nuevamente la segunda parte del versículo 17, cuando dice, maldita será la tierra por tu causa. Yo te quiero recordar hace unas 2 diapositivas atrás cómo Dios creó todas las cosas, cómo fue su creación. Y vimos en el Génesis 1 y en varios versículos, y vio Dios que todo era bueno. Y se alegró Dios de todo lo creado, porque era una creación
bendita. Era una creación bondadosa y perfecta. Pero ahora, gracias al pecado, ¿cómo pasó ahora esa creación? Pasó a un estado de lo contrario, de maldición. De bendición pasó a maldición, querido amigo. Por lo tanto, la tierra ya no produce toda la bendición que Dios quisiera producir. Todo lo que Dios nos quisiera dar a través de esta tierra no es posible por el pecado de Adán. Tanto así que a partir de entonces nacieron los espinos y cardos, haciendo referencia a que nació la amargura en la tierra. Esto definitivamente no formaba parte de los planes originales de Dios. Ya para ir concluyendo, entonces estamos entendiendo que cómo el enemigo comenzó a adquirir el gobierno de la tierra, porque el gobierno de la tierra Dios se lo había dado a Adán desde el comienzo. No sé si te recuerdas aquellos hermosos versículos, hagamos al hombre a nuestra semejanza y señoree sobre los peces del mar, señoree sobre la tierra. Es decir, Dios le dio el gobierno de la tierra a el hombre. Si no, solo te lo dejo para que tú lo leas en Génesis 1, 26 y 27 y 28, en donde Dios le da el gobierno. Pero ese gobierno, esa administración, pasó lastimosamente a manos del enemigo cuando Adán y Eva pecaron. Y desde entonces la tierra pasó de un estado de bendición a un estado de maldición. Y ahora el que gobierna la tierra no es Dios, no es Adán, es el enemigo. Leamos algunos registros bíblicos que certifican ello. Juan 1, la primera carta de Juan, al final de la Biblia, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Por el pecado de Génesis. Primera de Pedro 5:8. También dice acá, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quién devorar. ¿Cómo anda Satanás alrededor de la tierra? Con poder, como un león rugiendo. Y el león ruge porque está en su selva. Él es el rey de la selva. Por eso ruge y tiene autoridad. Querido hermano, esa autoridad le fue concedida a partir del pecado de Adán y anda buscando a quién devorar. Es decir, que el que se deje puede ser devorado. Y eso es lo que nosotros no deberíamos de hacer ni procurar como gente que ama a Dios. Deberíamos nosotros velar y ser sobrios, como lo dice Pedro al comienzo del 8 y no caer y no sucumbir ante las estratagemas del enemigo, cosa que sí hizo Eva y cosa que sí hizo Adán lastimosamente desde un comienzo. ¿Cómo entonces está la tierra? Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Cómo está la tierra? Con dolores de parto. ¿Te das cuenta? No sé si has sabido o le has preguntado a tu madre cómo fueron los dolores del parto cuando tú naciste, si fueron suaves, si fueron dolores fuertes, si fueron molestos. Pregúntale. Y aquí hay una alegoría y una comparación donde Dios dice, así está la tierra hoy, con esa clase de dolores. Te pregunto, ¿esto es la voluntad de Dios que esto así suceda? No, esto es consecuencia del pecado. Y es por eso que hoy vemos en la tierra que los hombres nos matamos los unos a los otros cuando nos declaramos la guerra. Por eso vemos en la tierra tremendas sequías, porque la bondad de Dios fue mermada por el pecado y la tierra está muriendo día tras día y nosotros estamos contribuyendo a ello también con el calentamiento global, con el efecto invernadero, con botar basura a la calle y que esa basura tape los tragantes y se congestione. Nosotros somos seres humanos autodestructivos. Y mira también qué pasa con mucha gente en el mundo muriendo de hambre. ¿Por qué?
porque no hay suficiente comida. Y cuando la hay, tampoco la queremos compartir con el necesitado. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado nos dejó en esa situación. Nos dejó como seres egoístas, seres problemáticos y seres autodestructivos. ¿Por qué? Gobernados bajo los patrones del enemigo. Así que si nosotros queremos decir que somos hijos de Dios, queremos decir que le amamos, nosotros debemos de dejar de comportarnos de esta manera y pasar a comportarnos como hijos de Dios. Querido amigo, querido hermano, la tierra y todo lo que ves tú ahora, estas consecuencias negativas no formaron parte del plan de Dios. El plan de Dios es que el hombre viviera perfectamente en una tierra armoniosa, en una tierra bondadosa. Pero ¿qué vemos nosotros ahora de cuando en cuando? Huracanes, maremotos. Vemos destrucciones de la naturaleza que no forman parte del plan de Dios. Pero ¿qué dicen las noticias? Ah, es que es la voluntad de Dios. ¿Qué dicen en muchas iglesias? Es que Dios nos está castigando con esta situación, con este huracán. Dios nos está enojado con nosotros. Y estamos viendo, querido hermano, que el gobierno de la tierra pasó a manos del enemigo. Entonces, ¿por qué culpamos a Dios? Pareciera esto más bien una conducta como la de Adán y Eva cuando culpaban a otros para evadir su responsabilidad. Querido hermano, nuestro abuelo ancestral Adán pecó y nosotros estamos recibiendo las consecuencias de ese pecado. Así que dejemos de culpar a Dios por todas estas situaciones. Finalmente, ¿cómo quedó este mandamiento? Si te fijas que el mandamiento original de Dios era el siguiente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué pasó con esa consecuencia? Eso no lo vimos dentro de lo que hemos leído. El día que de él comieres, yo pregunto, ¿comieron? Sí, sí comieron. Y si tú te vas a Génesis 5, 17 y 18, podemos ver que Adán vivió 930 años. Por lo tanto, no murió el día que la comió de ese fruto. Entonces, ¿qué pasó? ¿Mintió Dios? ¿Se arrepintió Dios? Definitivamente que no, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni tampoco se arrepiente. Entonces, efectivamente este mandamiento se tuvo que haber cumplido, estas consecuencias se tuvieron que haber efectuado, pero la pregunta del millón es, ¿por qué no los vimos morir en el instante mismo o en el día mismo que Adán y Eva probaron de ese fruto? Esa es una pregunta que vamos a responder en nuestra siguiente enseñanza. Espero que este estudio, que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida y si has llegado hasta aquí, entiendo que así ha sido, ¿verdad? Que te ha llenado de gozo y de bendición y de crecimiento, por lo cual pues no está de más decirte que me gustaría que te suscribieras al canal, que le dieras like y que lo pudieses compartir con más personas para que entendamos quién es Dios y qué es lo que Él desea para la humanidad y quién es el adversario y qué es lo que Él desea para la humanidad. Así que eso, pues obviamente lo vamos a seguir desarrollando en las siguientes enseñanzas, así que deseo que tengas un bendecido día y que Dios te bendiga. Te cuidas mucho y te amo en el amor del Señor. Bendiciones.